Ok, señores, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre cómo crear una base de datos en la nube, que fue lo que empezamos a hacer la semana pasada. Espero que ya todos hayan solventado sus temas de inicio de sesión en la nube de Azure, que esa fue la tarea que les dejé la semana pasada. Vamos a crear una base de datos en blanco hoy. Vamos a hacer algunas estructuras de datos ahí en esa base de datos y luego vamos a crear un proyecto de Integration Services que le vamos a llamar Carga Datos Nube, donde lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo de texto con algunos campos, crear una tabla que lea esa información y hacer el proyecto para que cargue los datos desde ahí hacia la nube. Pero además le vamos a integrar elementos de gestión de errores para que cuando haya algún problema se loguee en un archivo de texto o en base de datos el error que se está dando. Eso nos va a dar facilidad de que si la ETL falla, la ETL finaliza, pero nos queda registro de qué fue lo que sucedió. ¿Estamos claros? Ok. Entonces para esto lo que vamos a hacer primero es iniciar sesión en la nube. Entonces la URL que vamos a utilizar es la que ya teníamos, que era portal.azure.com. ¿Sí? En la nube. Entonces vamos a iniciar. Panel, sin título. Barra de direcciones y de búsqueda. L. Portal.azure.com. Entrar. Alerta. Ok. Vamos a iniciar acá. Iniciar con mi cuenta. Retroceso. Arroba. Entrar. Alerta. Alerta. Botón sí. ¿Listo? Botón sí. Panel. Okay. Iniciar sesión en Microsoft Azure. Working. Panel. Elemento de menú. Actualmente se está viendo el panel. Entonces quiero que todo el mundo inicie. Información sobre herramienta. Ir al panel. Dentro de su cuenta de Azure. Y como les decía, vamos a crear una base de datos de SQL, así como lo hicimos la semana pasada. Alerta nueva notificación con el título error al capturar los inquilinos. El objetivo es que ustedes creen Abra una el base panel como de un servicio. notificaciones O sea, para esa base de obtener más datos que estábamos detalles. creando no era un Error al servidor de capturar base de los datos como tal, inquilinos. sino era una base de 12 y datos como 20. servicio. Error De al tal manera capturar que los inquilinos. todo lo que hay detrás de ese server, Vuelva a cargar nosotros el no lo portal sabemos, para solo volver a sabemos intentarlo. lo que nosotros le configuramos que haga como servicio. Ok, entonces para esto vamos a decirle por acá Información que queremos sobre botón todos los servicios. Filtrar. Y vamos a buscar Editable aquí cuadro. SQL Database. 1 de ¿Sí? 10. SQL Databases, aquí está. No seleccionado. Les voy a dar Información unos sobre minutos para que herramienta. inicien sesión. ¿Ya SQL iniciaron todos? Databases. ¿Todavía no? Vale, les voy a dar unos minutos para que inicien. Ok, ¿ya estamos? Es importante que todo el mundo pueda ingresar en la cuenta de Azure porque el examen que ustedes me van a entregar la próxima semana les va a pedir crear una base de datos en Azure. Entonces es importante que todos tengan acceso. Si alguien no tiene, dígame y vemos cómo lo resolvemos.
Información sobre herramienta, grupos de recursos. Vamos entonces a crear una base de datos de SQL. SQL. Panel, Microsoft Azure. SQL, filtrar por nombre, edición de texto. Información sobre herramienta. Ahí nos va a cargar SQL toda la base de databases. datos que nosotros ya tenemos. Nosotros simplemente vamos a decirle por acá, queremos agregar Información una nueva base sobre de datos de herramienta. SQL. Agregar. Información sobre herramienta. Agregar. Elemento Vamos a de crear menú. una nueva base de datos Agregar. de SQL. Alerta nueva notificación con el título error al cargar Hay Marketplace. problemas de red aquí. Abra el panel de notificaciones para Ese es obtener un más problema detalles. típico. El elemento de Marketplace no está. Elemento de menú. ¿Otra vez? Agregar. Información sobre herramienta. Agregar. Información actualizar. sobre herramienta. Microsoft Azure. Panel. Alerta. Filtrar por nombre. Edición de texto. Ahí estamos. Ok. Hoy sí le vamos a decir agregar. Elemento de menú. Agregar. Por aquí. SQL Ahí estamos. database. Si les da algún problema, que Database no le name. pueden hacer Edición de Marketplace, texto. actualicen la página. Eso depende mucho del ancho de banda y de otras cosas. Listo, entonces vamos a ponerle a esta base de datos personas. Luego por acá a ustedes les tiene que salir la suscripción que van a utilizar. A la mayoría le tiene que salir pago por uso o demo o algo por el estilo. No recuerdo exactamente cómo les va a salir. Evaluación gratuita. Ah, chévere. Entonces es la evaluación gratuita que ahorita están utilizando. Suscripción Ok. combo box. Luego Edición en de texto. grupos de Azure for recursos. SQL database. Aquí pueden salirle todos los grupos de recursos que ustedes ya hayan creado previamente. Si no tienen, y es lo que vamos a hacer ahorita, pueden crear uno nuevo. Como les mencionaba la semana pasada, el grupo de recursos no es nada más que a dónde va a provisionar la base de datos Azure para poderla administrar. O sea, para él es una manera lógica de organizar sus objetos. Entonces, nosotros creamos grupos de recursos para decirle, en este grupo de recursos asocia todos estos servicios. Y no solo bases de datos, pueden asociar aplicaciones y un montón de cosas adicionales, pero este lo vamos a usar para bases de datos. Vamos a crear uno nuevo, Botón le aceptar. vamos a poner de nombre Crear. 0. UTEC y utilicen su número de carnet. Yo voy a usar un número. Uno del teclado numérico. Información. SQL database. Ok, listo. Ya tienen su nuevo grupo de recursos. Luego Blank database. vamos a 1 de indicarle 3. qué tipo de base de datos va a ser. Puede ser que ustedes quieran una base de datos con datos demo, entonces pueden utilizar la que dice Sample, que es una versión light de AdventureWorks transaccional, no de Data Warehouse, de la AdventureWorks tradicional. O pueden restaurar de un backup. Si ustedes tienen un respaldo hecho de otra base, entonces pueden decirle voy a respaldar de un backup y luego les va a decir a dónde está ese backup. Normalmente eso se carga dentro de Azure para poderlo restaurar. Pero ahorita le vamos a decir que es una base de datos en Select blanco. source combo box. Texto de solo Luego, lectura. como es un grupo de recursos SQL nuevos, database. tenemos que configurar ese server. Información sobre La herramienta. configuración del server, Configurar como los tal, valores nada más obligatorios. decirle cuál va a ser el nombre del server lógico que va a usar y cuál es el nombre de usuario y contraseña con el cual vamos a acceder a la base de datos. ¿Ya? Vamos a decirle Ventana por acá, server. si queremos configurar un nuevo Create a new server, server. vamos a crear uno. Yo normalmente lo que Server hago es name, crear edición de texto. un servidor por cada base de datos porque eso le da todo el recurso a esa base de datos.
dado que estamos usando una capa gratuita o de evaluación, entonces la cantidad de recursos que le podemos asignar es muy poca. Entonces es mejor crear un server por cada base de datos que ustedes hacen. Le vamos a poner a este, al igual que el anterior, UTEC y su número de carnet. Uno del server name, edit. Uno del teclado numérico. Eso hace una validación porque también les mencionaba de que esos servers lógicos deben ser únicos en cada instancia que están creando. Por eso les pido que usen su número de carnet, porque al final esa es su instancia, no va a haber ningún otro que tenga el mismo número de carnet. ¿Estamos? Luego el admin login, que sería como el SA que se va a conectar a su base. Ese pueden ustedes utilizar el usuario que quieran. Yo voy a usar ahorita, por ejemplo, F Quintanilla con una contraseña password X. Confirm. ¿Okay? Confirm password. Campo de contraseña. Ustedes pueden utilizar el usuario que quieran. Pueden ponerle SA, pueden ponerle su nombre, como ustedes gusten. Y en la ubicación también les explicaba la semana anterior que lo más importante es que busquen una ubicación que esté cercana a la región donde ustedes se ubican, valga la redundancia. Normalmente aquí en El Salvador utilizamos los servidores de Estados Unidos porque son los más cercanos, pero pueden utilizar cualquiera. Lo pueden poner en China, en Europa, en donde ustedes gusten. Información sobre ya herramienta. Cuando han finalizado, pues listo, ya tienen para crear su nuevo server. Información sobre herramienta. Seleccionar. Ok, ya estamos. Listo, seleccionan. Botón seleccionar. Eso crea el nuevo server. Ventana server. Ya de una sola vez les dice aquí, Campo este es el server que van a utilizar. Información sobre herramienta. La semana pasada les explicaba también que hay una sección que se llama el pool elástico. El pool elástico es una sección donde ustedes le dicen alerta. Todas las conexiones a la base de datos van a nombre crear de usuario, datos texto temporales. editable, Por defecto, ventanilla, SQL Server contraseña, botón mostrar servicio contraseña, nos da 2 GB disponibles. Entonces, si de repente nosotros queremos cargar o queremos procesar más de 2 GB, nos va a decir, mira, no puedo. Entonces, al activar esta opción, lo que hace es que comienza a hacer más grande o más pequeña esa sección de procesamiento de datos para que se adapte a los datos que nosotros queremos. Pero, si nos pasamos de 2 GB, lo que va a pasar es que nos va a empezar a cobrar, y nos cobra por giga adicional. No cobra mucho, cobra como 10 centavos el giga, pero en este momento no lo vamos a hacer. Entonces, por esa razón lo vamos a dejar que no lo coloque. Ventana server. Luego Campo viene obligatorio. la capa de precios. También les decía que cuando ustedes crean servicios, lo mejor es que seleccionen la parte más básica, la que tiene menos recursos. Aquí por defecto les pone una donde les da 10 unidades transaccionales, que significa les da hasta 1000 operaciones por minuto. No necesitamos una operación tan grande, entonces vamos a cambiarla. Vamos a seleccionarla. Campo obligatorio. SQL Database. Lo hace, ahí está. Vínculo, Batisa DTU. Vamos a cambiarla por Valor la HTTPS parte básica. Botón Basic for Less Demanding Workloads Starting Atmósfera Técnica 4.99. Vínculo, Se abre una panel, pestaña adicional sin donde título, les aparece Google Chrome. la definición de un DTU para que tengamos claridad de qué hace. Alerta. Entonces por aquí les comentarios. dice que es un Alerta. DTU, lo vamos a ver. Imagen. Este sitio vamos utiliza a ver. cookies para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Veamos Al continuar DTU, navegando por ta, este sitio, aceptas este uso. Vínculo, más información sobre la política de cookies de Microsoft. Vamos
Vamos a ver, dice, los tamaños de procesos se expresan como unidades de transacción de bases de datos, o DTU, para bases de datos únicas y comunidades de transacción de bases de datos elásticas, los EDTU para los grupos elásticos. Ahí, ¿qué son los DTU y EDTU? Vínculo. Alerta. Aquí está. Cargando comentarios. Aquí está. Dice que básicamente los servidores lógicos de Azure ofrecen dos modelos de compra de recursos, basados en DTU y otros en núcleos virtuales. Dice que las instancias administradas de SQL Database ofrecen un modelo de compra basado en niveles virtuales, que son, veamos, aquí está. Dice que ese modelo, el modelo de DTUs, se basa en una medida agrupada de recursos de proceso, almacenamiento y entrada-salida. El tamaño de los procesos se expresan como unidades de transacción de bases de datos para las tablas únicas y como unidades de transacción para las bases de datos elásticas. ¿Eso qué quiere decir en español? Cada vez que ustedes hacen una transacción, lo que va contando es la cantidad de datos que se escriben tanto de entrada como de salida, y en función de eso les dice, ok, vos podés escribir 5 transacciones al mismo tiempo, o 10 transacciones al mismo tiempo, o 20 o 100, las que ustedes tengan administradas en su base. Nosotros les estamos diciendo lo más que va a pasar son 5 transacciones. Por lo tanto, es una base de datos muy pequeña que procesa datos relativamente simples. Si lo queremos para una base muy transaccional que escribe demasiado, esos 5 DTU van a ser un cuello de botella, porque, para hacer una analogía, es como que llegaran 20 filas de vehículos a una zona donde solo hay un carril. Entonces comienzan esas 20 filas a hacerse una fila. Entonces eso es lo que hace en pocas palabras. Volviendo acá a la creación de la base, ahí le decimos que vamos a aplicar el modelo básico. Información. SQL Database. Ahí lo tenemos. Y luego el collation, que es el conjunto de caracteres. Por defecto siempre les va a poner el collation de la región donde ustedes se ubican. Para que tengamos una idea de para qué es utilizado el collation, es porque hay regiones en el mundo donde se utilizan caracteres específicos. Por ejemplo, en Latinoamérica y digamos en Norteamérica y Centroamérica se utilizan los caracteres separadores de miles, una coma, y para decimales un punto, pero para Sudamérica es al revés. Los miles se separan por punto y los decimales por coma. Eso por poner un ejemplo muy trivial. Pero puede darse el caso de que de repente se van a Francia y en Francia hay otro tipo de caracteres. Hay una C con una virgulilla abajo, que es una C como tal, pero tiene una pronunciación distinta y las escrituras son diferentes. Entonces es otro conjunto de caracteres el que se adapta. O en España, que se utiliza el símbolo de euros para representar moneda y no el símbolo de dólar como en esta región. Entonces este tipo de diferencias se hacen. Y por defecto les va a poner aquí el collation de la región donde se encuentra. SQL Latin 1 General CP1 CIAS. Entonces, información sobre herramienta. Botón crear. Esto tarda más o menos unos 2 minutos en provisionarse. Y ya una vez la tengamos lista, vamos a configurar el firewall para que pueda dejarnos entrar a la base de datos. Si recuerdan, como son bases de datos en la nube, dígame. Voy. Alerta: nueva notificación con el título Implementación en curso. Abra el panel de notificaciones para obtener más detalles. Vínculo: Implementación en curso. 12:35. Se está realizando la implementación en el grupo de recursos UTEC 22.011.981. A una sección y le vas a decir invertir te va a llevar a una sección donde vas a poder ver y ves que va cargando para que no te vaya. Pero normalmente cuando recién abres la cuenta no te crea costos. Además ese servicio, ese SQL Database no tiene costos. Ok, les decía que una vez está provisionada, vamos a entrar al firewall porque como es una base en la nube, esa base está expuesta públicamente. Entonces de entrada está bloqueado para cualquier acceso, solamente desde el portal.
Para que podamos ingresar a la base desde una herramienta como Management Studio, tenemos que decirle agregar la dirección IP con la que yo navego, para que yo pueda ingresar desde esta máquina. Eso significa que cuando ustedes vayan a su casa y quieran entrar desde el Management Studio a esa base de datos, primero deben entrar al portal, entrar al Alerta nueva firewall, decirle notificación con el agregar la título IP de mi implementación casa, correcta. y ya con Abra eso el lo va a panel de dejar pasar. notificaciones para obtener ¿Estamos más claros? detalles. Si Vínculo, no, no lo va a dejar pasar. implementación Ahorita solo lo va a correcta. dejar conectarse desde esta 12:37. localidad. La Veamos si ya implementación. terminó. Vínculo, Ya estuvo. botón Entonces notificaciones. vamos a actualizar. Elemento de menú, Ahí está. actualizar. Ya tenemos aquí la base de Información personas. sobre herramienta, notificaciones. Vamos a ingresar. Si no les aparece, presionen este botón actualizar. Información Eso va a sobre hacer herramienta, que aparezca dentro de esta actualizar. lista. ¿Estamos? Bien. Entramos Personas. entonces a la base de personas. Cuadro de búsqueda, Y aquí van a edición de encontrar texto. ustedes el nombre del servidor, van a encontrar Información sobre una sección donde herramienta, están los connection strings, por si ustedes necesitan desarrollar una aplicación, ya les da el connection string dependiendo del tipo de Información sobre aplicación que quieren hacer. herramienta, Show Database Les da la Connection Strings. suscripción que quieren utilizar, aquí la pueden cambiar si tienen más de una suscripción. En mi caso yo tengo 3 suscripciones, pero ahorita Información estoy sobre trabajando solo con herramienta, esta que es Azure Azure for for Students. Students. Información sobre En la herramienta, parte de arriba Azure for Students. está esta opción que Información dice sobre Set Server herramienta, Firewall. Set Server Firewall. Vamos a entrar Información ahí. sobre herramienta, Set Server Firewall. Elemento de menú, Set Server Set Firewall. Server Botón Firewall. de opción, on Y aquí seleccionado. les va a decir cuál es la dirección Firewall IP con la settings. que ustedes están conectando, que es esta de acá. No es la IP de la máquina, es la IP con la que ustedes navegan y lo mira ese server desde ahí. Creería yo que todos vamos a tener la misma IP o una IP parecida, porque la universidad utiliza un rango de direcciones IP públicas para poder navegar. En su casa igual, va a pasar que a ustedes les va a dar una IP, pero como en la mayoría de casos tenemos internet residencial, si ustedes saben cómo funciona el internet residencial es que es una IP para diferentes casas. Entonces es probable que la dirección que les dé a ustedes es la misma que les da a las casas a su alrededor. La relación que utilizan normalmente es como de 1 a 20 o 1 a 40, o a veces llegan a 1 a 100 dependiendo de la zona. Por ejemplo, si ustedes viven en Soyapango, creo que la relación anda por 1 a 40. Si viven en Apopa, anda por 1 a 100. Si viven en Santa Tecla, anda como por 1 a 10, dependiendo de dónde estén. Y esa relación depende también del ancho de banda que ustedes contratan. Si contratan, por ejemplo, un megabit, lo que va a pasar es que la relación que tienen es como de 1 a 200, una cosa así, porque mientras menos ancho de banda contratado es más grande la relación. Si tienen una conexión de unos 10 megas, entonces van a tener una relación más pequeña, por eso es que les permite navegar más rápido. Pero bien, aquí le vamos a decir que agregue la dirección IP Información client. sobre herramienta, elemento de menú, Add Client IP. Si navegan desde el celular, lo que va a suceder es que el celular, dependiendo de la zona donde anden, cambia de dirección IP. Entonces, puede que en donde están ahorita, ustedes le agregan la dirección, pueden entrar, pero si se cambian, si se van a una zona a 2-3 kilómetros de donde estaban, van a tener otra dirección IP, entonces van a tener que hacer la misma configuración. Eso solo para que lo tomen en cuenta. Con la que tenía. Por ejemplo, podemos usar, si utilizan una VPN, lo que está pasando es que la VPN navega con una dirección de otra región. Por ejemplo, yo a veces me conecto con VPN con una dirección de Estados Unidos. Entonces lo que va a hacer es que me va a ver con una dirección de Estados Unidos. Vale, listo, cuando ya tienen eso, guardan. Alerta nueva notificación con el título Eso tarda un Operating par de System, segundos botón en actualizar aceptar. el firewall. ¿Ya? Cuando han hecho eso, Elemento entonces de ya menú, podemos regresar Save. aquí a la base de Elemento personas. de menú, Y Set aquí Server está el nombre de Firewall. nuestro server. Información sobre herramienta, UTC 2201198.database.windows.net. Entonces, ese nombre de server lo pueden copiar por aquí.
Esa es una validación realmente. O sea, ahí lo que está haciendo es verificando si tu tarjeta es válida. Ya nunca te había hecho eso. Pues no, o te lo está validando. Eso lo tiene que hacer normalmente cuando empieza a usarse. Pero el problema sí, Es que eso es normal, eso es para ver si tu tarjeta es válida. Pero ese dólar no te lo cargan, sino solo prueba, le dio correcto y dice, pues sí. Pero ese dólar te va a quedar como retenido un par de días y después te lo llevan. Ok. Aquí pueden ver el nombre del server, ustedes lo copian. Server name. Aquí hay un botón para copiar, solo le dan clic. Y con eso vamos a abrir Management Studio. Escritorio, panel. Aplicación SQL Server 2014 Management Studio, entrar. Presione cualquier tecla del saliendo del narrador. Vamos a ver, está. Listo, ahí va. Me abrió 2 instancias, ok. Cerramos esta. Ahí estamos. Entonces, en el nombre del server, en lugar de utilizar localhost para pegarnos a la máquina en la que estamos, vamos a utilizar ese server que copiamos de la nube de Azure. Y le vamos a decir que queremos autenticación de SQL Server. Y vamos a utilizar el usuario que ustedes configuraron. En mi caso era el F Quintanilla con una contraseña. Y le decimos conectar. Obviamente, como la base está en la nube, la conexión tarda un ratito más que al hacerlo localmente. Ok, ahí estamos. Entonces ahora, el que ustedes crearon, el que ustedes le pusieron cuando crearon el server. En mi caso yo le puse F Quintanilla al usuario y una contraseña. Entonces ese es el que tienen que usar. Vamos a decirle aquí que queremos utilizar la base de personas. ¿Estamos? ¿Ok? Vamos a hacer la letra un poco más grande. Y ahí estamos. Entonces ahora vamos a crear un par de tablas que nos van a servir para cargar información. Vamos a crear una tabla que se llame persona. Entonces vamos a crear un persona ID que va a ser entero y va a ser llave primaria. Un nombre que va a ser un varchar de 100. Un apellido que va a ser un varchar de 100. Vamos a crear un DUI por varchar de 100. Fecha de nacimiento que va a ser daytime. La dirección va a ser un varchar de 500. Y esa es la primera. Luego vamos a crear otra. A la cual le vamos a llamar terminal. Esta es una terminal, es una computadora. Le vamos a llamar terminal porque la terminal puede ser una PC, una laptop, un dispositivo móvil, etc. Entonces a este vamos a ponerle un terminal ID. Va a ser entero, llave primaria.
un nombre terminal, que va a ser un varchar de 100, una dirección IP, que va a ser un varchar de 25, sistema operativo, que va a ser un varchar de 100, y hasta ahí. Y una tercera tabla que se va a llamar sesiones, donde vamos a poner la persona ID, que es un entero, que es un foreign key, que hace referencia a la tabla persona en el campo persona ID, un terminal, que es otro entero, foreign key, que hace referencia a la tabla terminal en el campo terminal ID. Luego vamos a poner una fecha de sesión, que va a ser un datetime, vamos a poner aquí fecha inicio sesión, y otro que va a ser fecha fin sesión, datetime. Ok. A este de acá le vamos a poner un valor default getDate, y ya con eso tenemos nuestra base. Ok, listo, ejecutamos y aquí está, tenemos ya nuestra base de datos lista. Entonces ahora extendemos aquí personas, aquí va a estar tablas, nuevamente como una conexión en la nube puede que tarde un ratito. Ahí estamos.
¿Todo el mundo pudo crearla? Ok, ¿estamos todos ya listos? Ok, si ya tenemos la base, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los archivos de texto fuentes con los cuales vamos a hacer la carga en esas tablas. Vamos a abrir un notepad. Bueno, ya lo tenía abierto, voy a crear otro. Veamos, ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un notepad con los datos de la tabla personas. Tenemos ahí el campo, persona ID, tenemos el nombre, apellido, DUI, fecha de nacimiento y dirección. Como es un archivo separado por comas el que vamos a crear, entonces la primera fila siempre lleva los nombres de los campos, separado por comas. Y en adelante cada fila es un registro. Vamos a crear aquí, por ejemplo, la persona 1, que se llama Fabricio Quintanilla, con DUI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con fecha de nacimiento, aquí vamos a utilizar, para que no nos dé problema, vamos a utilizar un formato ISO, que es año, mes, día, unido. Entonces vamos a ponerle que él nació en el 2000, en 1 de enero. ¿Sí? Y la dirección le vamos a poner San Salvador. Aquí ya es cuestión de que ustedes llenen con los datos que necesitan. Entonces yo voy a clonar esto. Voy a crear varias filas. Vamos a ponerle aquí los números que son.
Aquí para diferenciarlos, los voy a numerar también. A los DUI les voy a agregar otro número. Y vamos a poner otras fechas. Vamos a poner, por ejemplo, todos van a nacer el 1 de enero, pero este va a nacer en el 90. Este va a nacer en el 95. Este va a nacer en el 98 y así sucesivamente. 2010, 2015, 2001, 2002, 2003. Ok. Estamos. Este va a ser de Santa Ana. Este va a ser de San Miguel. Y el resto San Salvador. Ok. Entonces ustedes llenan con la cantidad de filas que ustedes quieran. Vamos a guardar. Y lo vamos a guardar en D. Teníamos una carpeta que se llama Data. Ahí vamos a decirle que queremos todos los archivos y vamos a ponerle a este que se llama Persona. Persona.csv, que ese va a ser nuestro archivo fuente. Luego ustedes van a hacer para las otras dos tablas, para terminal y para sesiones por usuario. Ok, ya estamos. Guardamos y cerramos el archivo. Bien, vamos entonces a abrir nuestro Visual Studio. Vamos a ver, Visual Studio. Ok, ahí está. Y vamos a crear un proyecto de Integration Services. Al igual que las veces anteriores, seleccionamos aquí Proyecto de Integration Services, le vamos a poner Cargar datos persona.
Ya. Cargar datos persona. Ok, ya estamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear el flujo tal cual lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a crear una conexión al archivo de texto, vamos a crear una conexión a la base de datos para escribir, vamos a poner el objeto que lee del archivo de texto, el objeto que escribe en la base, pero vamos a agregar otros dos objetos. Vamos a crear dos conexiones a archivos que permiten registrar todos los errores. ¿Sí? Vamos a crear archivos de texto que van a guardar errores. Entonces vamos a empezar creando las conexiones al flujo normal, diciendo, ok, vamos a venir acá y vamos a crear una conexión de archivo plano, que la conexión de archivo plano no es nada más que ir a leer al archivo de persona.csv que acabamos de crear. Le vamos a poner a este archivo de personas y vamos a ir a buscar el archivito que acabamos de crear. Ese es el que está en D data y vamos a decir acá CSV y ahí está persona.csv. Ok, abrimos y en columnas avanzado vamos a decirle por ejemplo que la fecha de nacimiento es de tipo fecha. Le vamos a decir que es de tipo datetime. Vamos a ver por aquí, creo que está arriba. No lo veo, aquí está. Vale, vamos a decirle que es fecha. Ok, los demás son de texto y el persona ID es un número, entonces vamos a decirle que es un entero. Es un entero con signo de 4. Creo que cuál seleccioné, 2, es de 4. Este. Una vista previa. En la fecha parece que no nos la está interpretando bien. Veamos la fecha. Vamos a decir un DB date. Ok. Dejémoslo así. Dejémoslo que lo interprete como DB date. Listo. Ya está. Pues ya tenemos aquí el archivo, la lectura del archivo. DB date. dt-db date. Eran textos todos. Es que por defecto, si ustedes lo ven por aquí, vamos a decirle editar. Si ustedes lo ven por acá en avanzado, todas las columnas tienen por defecto texto con 50 caracteres, todas. Por ejemplo, la dirección en la base la dejamos de 500. Podemos aquí ampliarlo y decirle este va a ser de 500. El resto son DB date y persona ID, que es un entero de 4 bytes. ¿Estamos? Listo. Aceptar. Ahora nos hace falta crear la conexión hacia la base donde vamos a escribir. Es la conexión a la base de datos en la nube. Voy a volver por aquí al navegador porque voy a volver a copiar este de acá, que es el nombre del server. Volver a copiar.
¿Ya? Luego vamos a venir acá y le vamos a decir que queremos una conexión de ado.net. Como vamos a ir a escribir a la base de datos, tenemos que crear una conexión hacia SQL Server. Entonces vamos a decirle aquí, quiero crear una nueva conexión. Esa conexión es para este server, con uso de autenticación de SQL, con el usuario que cree, que se llama F. Quintanilla, y la contraseña. La guardamos, y aquí me tienen que aparecer las bases de datos que están creadas en ese server, que en todo caso me va a salir solo personas, o la base master y personas. Ahí está. ¿Ya? Listo, probamos y ya estamos listos. Esta es una base, es una conexión normal a una base de datos. Lo único que la base, en lugar de estar en este server, está en la nube. Punto. Ahí no hay más ciencia. ¿Ok? Le vamos a poner de nombre base de datos destino en la nube. ¿Ok? Esto es solo para que sepamos a dónde va a ir a escribir. Ese nombre solo nos sirve a nosotros como referencia mientras estamos haciendo el desarrollo. Así no nos perdemos, de acá base tiene que ir a escribir. Ok, siguiente paso es leer el archivo. Para leerlo, si recuerdan, tenemos que ir a ver, a agregar un flujo de datos. Ese flujo de datos le vamos a decir llenar tabla persona. Ese es el flujo de datos genérico. Adentro del flujo de datos vamos a crear el objeto que lee y el objeto que escribe. ¿Ya? Listo, doble clic y ahora vamos a decirle quiero otros orígenes y vamos a buscar origen de archivo plano. El origen de archivo plano es para ir a leer el archivo CSV. Entonces le vamos a decir aquí leer persona.csv. No le gustó el nombre. Leer persona-csv. Listo. Cuando lo agregamos, recuerden que aparece con ese símbolo rojo porque le hace falta configuración. Entonces ahorita lo configuramos. Doble clic al componente. Aquí nos pide la conexión. Él automáticamente detecta que ya tenemos una conexión a un archivo plano. Hacemos una vista previa. Ahí están los datos. Ok. Cerramos. Y luego en columnas le decimos cómo va a leer y cómo lo va a entregar en un dataset al siguiente componente. ¿Estamos claros ahí? Nada nuevo, solo es lo que ya hemos visto. Pero aquí viene otro tema, una salida de error. Resulta que cuando nosotros estamos configurando los componentes, todos tienen una salida buena y una salida con error. Hasta ahorita nos habíamos enfocado únicamente en las salidas buenas, pero hoy vamos a estar ingresando en esta sección de salida de error porque cada componente pregunta qué hacer en caso que haya un error dentro de un campo o dentro de una tabla o de algo que está leyendo o escribiendo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ok, mira, esta es la salida completa. En la salida completa, ¿qué querés que haga? ¿Querés que haga un error o querés que redirija toda esa salida hacia el flujo de salida de error? O sea, que lo mande por la flechita roja. Eso lo ven por aquí ustedes. Aquí les dice, error de componente. Quiere decir que cuando hay un error va a tronar tal cual nos ha estado fallando en otras ocasiones. O le pueden decir omitir error, que significa él ve el error y hace caso omiso y continúa.
Eso sucede en casos donde nosotros sabemos que hay errores y no queremos hacerles caso, sino que simplemente que lo deje pasar, si se vaya con todo error. O le pueden decir redirigir fila. Redirigir fila significa, ok, esta dio error, no lo mando por la flecha verde, sino que lo mando por la flecha roja. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer aquí es decirle que redirija todo a la flecha roja. Le vamos a decir aquí aplicar, y lo que va a suceder es que aparece en la parte de acá los campos relacionados a esta salida. Y entonces ya le dice, ok, para cada uno, ¿qué hago? Si da error el person ID, si hay un error, ¿qué hago? ¿Lo redirijo, lo omito o doy error? En este caso le vamos a decir que redirija a todos, porque lo que queremos es que si algo falla, se vaya por la flecha roja y nosotros tomamos alguna acción. ¿Ya? Lo redirigimos todo. ¿Sí? Y ahí va. Eso es en caso de error, pero si se fijan, también a la par aparece truncamiento. ¿Qué quiere decir el truncamiento? Que si viene un campo que es más largo en el origen de lo que es en el destino, entonces él va a truncar el valor. ¿Qué quiere decir? Si yo leí 100 caracteres, pero el campo final solo tiene 50, él va a escribir solo 50. Pero nosotros le decimos cómo se comporte. Normalmente cuando eso pasa, cuando el valor es muy largo y no cabe en el campo, da error. Eso es lo normal. Ustedes pueden decirle, si te pasa eso de truncamiento, lo mismo, omití el error, redirigilo o da error. ¿Ya? Le vamos a decir igual que redirija todo. Redirigir a cada uno de los componentes. Con eso nos aseguramos que si falla, al menos los datos que fallan, en lugar de fallar la herramienta completa, me manda por la flecha roja y yo los tomo y escribo en una tabla. ¿Sí? Ok. Aceptamos. De hecho, ahí nos da una advertencia y nos dice, mira, así como estás ahorita, has configurado que si da error, te lo mande por la flecha roja, pero no le has puesto nada debajo de la flecha roja, o sea, no lo has conectado a ningún lado. Entonces, él nos está advirtiendo, se van a perder esas filas. Si nosotros no capturamos la salida de la flecha roja, simplemente esos datos se pierden en el camino, porque él lo saca, pero lo saca a nada. ¿Se entiende la idea? Ok. Vamos a empezar creando también el destino. Veamos otros destinos, aquí está. Y le vamos a decir que escriba en un destino de ado.net. A este le vamos a poner de nombre escribir en tabla persona. Ok. Y vamos a conectar. Si se fijan, este componente, como ya es una escritura, o sea, ya es un componente final de una herramienta ETL, él solamente tiene una salida, que es la de error, y es para que por ahí saque todos los elementos que fallan. De tal manera que cuando comience a escribir, si algún campo tiene un problema para ser guardado en la tabla destino, él va a sacar ese resultado por la flecha roja. De lo contrario, la salida para él es escribir, no es una salida verde para continuar en otro componente, sino que ahí finaliza. Por eso casi siempre estos componentes son para terminar la sesión. ¿Sí? Listo. Configuramos. Ahora le decimos, me voy a conectar a través de esta conexión, que es base de datos en la nube, que es la que pusimos aquí abajo. Y vamos a seleccionar la tabla donde queremos que escriba, que para nosotros la tabla se llama persona. Ahí tarda un ratito en cargar porque se conecta a la nube. Cuando cree la conexión no guarda automáticamente el password. Eso estoy viendo. Hay que volverlo a guardar. Vamos a ver, ok. Vamos a poner otra vez aquí el password. Probar. Listo. Guardar. Ok. Otra vez entremos. Digámosle que queremos
entrar y ahí está. Ok, entonces vamos a entrar en persona y ahora van las asignaciones. En las asignaciones, como les decía, normalmente él las detecta, pero si no, entonces simplemente venimos y asociamos el nombre con nombre, apellido con apellido, DUI a DUI, fecha de nacimiento con fecha de nacimiento, y ya dirección con dirección los asoció. Ahora, ¿por qué no lo hizo automáticamente? Bueno, puede ser porque no era el tipo de dato, porque las longitudes no coincidían, porque los nombres no coincidían. O sea, hay diferentes razones por las cuales en muchas ocasiones no hace la asociación directamente. Y ya cuando han hecho el mapeo, igual nos vamos a salida de error y entonces aquí nos pregunta, ¿y qué hacemos? Ah, bueno, le vamos a decir que redirija la fila. En el componente, en salida de error, le vamos a decir redirigir fila y le vamos a decir aquí abajo también redirigir fila. Aplique. Si solo le demos la configuración arriba y no por la de abajo, La de abajo solo es para que lo aplique. Es más importante la de arriba. no pasaría nada. No pasa nada, es más importante la de arriba. Ok, aceptamos y ahí está. Hasta ahorita no le hemos configurado. ¿Perdón? No, es más importante la de arriba. Lo que pasa es que esta parte de abajo que dice salida de error, establecer este valor en las celdas seleccionadas, es porque les aparecen aquí varias filas. Ustedes pueden decirle, yo a todos les quiero poner redirigir fila. Aplique y lo aplica a todas las filas. Veámoslo por ejemplo en este caso, donde teníamos esto de acá. Ustedes pueden decirle, yo quiero que a todos estos le pongas error de componente. Lo aplica y ahí está. O a todos esos quiero que le ponga redirigir fila, aplicar. ¿Ya? Es eso, pero realmente la configuración está arriba. Listo. Bien, ahorita ya lo podemos ejecutar. Lo que va a suceder es que si falla, me va a mandar a través de la línea roja y no escribe nada. Ok, borramos. Borramos el paquete. Ahí está la lectura. Veamos la escritura. Y ahí está. Ok, ¿estamos claros? ¿Preguntas hasta acá? Aquí está conectado a la nube, sí. De hecho, si ustedes vienen por acá y hacen una nueva consulta a la base de la nube y le dicen select asterisco from, ahí está pegándose. Démosle un ratito.
selling asterisco from persona. Ah, no lo escribió. Interesante. Vale. Qué bueno que lo he preguntado. Vale, entonces aquí lo que sucedió es que dio error. Y por esta advertencia que nos dio de que estábamos redirigiendo hacia este lugar sin escribir, es que no podíamos saber si fallaba o no. Entonces ahora vamos a configurar para que esta flecha escriba en algún lado. Vamos a empezar por ahí. Bien, aquí hay varias maneras de configurar. Fíjense que en cada paquete, cuando ustedes entran al paquete, se habilita este menú que se llama sys. Ahí hay una sección que se llama registro. Bueno, aquí en español se llama registro, en inglés se llama login. Entonces, esa sección lo que permite es que todo lo que va haciendo Integration Services se vaya guardando en un archivo de texto. Todo. Entonces pueden venir por acá a registro y aquí les dice, ¿qué querés hacer? ¿Quieres escribir en SQL Server o querés escribir en otra cosa? En un archivo XML, en el visor de eventos de Windows, en un archivo de texto. ¿En dónde querés escribir todo lo que hace Integration Services? Ahorita le vamos a decir que escriba en un archivo de texto. Lo vamos a agregar. ¿Ya? Y luego los detalles. Vamos a seleccionar aquí. Dice... Ahí está. Vale, hay que habilitarlo aquí. Hay que habilitar este chequecito. Entonces vamos a agregar esa opción y luego le vamos a decir qué eventos guarde en ese archivo de texto. Vamos a guardar todos los eventos. ¿Ya? Vamos a guardar todos los eventos. Y todo. Luego hay una pestaña de avanzadas donde ustedes pueden decirle, ah, mira, yo quiero que de cada evento, si por ejemplo, si hay un error, que lo guarde en la computadora. Si hay un error de operación, que me lo guarde también. Si hay un error en la fuente de datos, que también me lo guarde. Y así sucesivamente. Esto lo que va a hacer es que les va a crear un archivo de texto súper grande, pero que va a tener los errores que está generando Integration Services. ¿Ya estamos? Luego aquí, en la parte de configuración, le decimos que cree una conexión al archivo de texto que vamos a utilizar. Al igual que cuando nosotros leemos de un archivo de texto, cuando escribimos también lo conectamos. Entonces, agregamos una conexión. Él nos dice, ¿qué tipo de conexión querés? ¿Querés un archivo existente? ¿Querés crear una carpeta nueva? ¿Querés una carpeta existente? Aquí solo le vamos a decir que cree un archivo nuevo. Y al archivo
le vamos a indicar una ruta. Le vamos a decir que le escribe en data, por ejemplo, y se va a llamar errores.log. Errores.log. ¿Ok? Ahí les da la ruta donde se va a escribir el archivo. Ya cuando tenemos eso, guardamos. Él dice, ok, voy a ir a guardar todo lo que está seleccionado en la pestaña de detalles a este archivo de texto. Aquí ustedes, como vieron, pueden guardar en varios lugares. Pueden guardar en SQL Server, pueden guardar en el visor de eventos de Windows, pueden guardar en archivos de texto, en XML, en cualquier cosa. Normalmente se utilizan archivos de texto porque, por ejemplo, si el error es que no se puede pegar a la base de datos y ustedes están guardando en la base de datos, entonces ni siquiera el error se va a poder escribir. ¿Ya? Entonces es mejor hacerlo en archivos de texto. Ok. Listo, aceptar. Y hoy lo que vamos a hacer es volverlo a ejecutar, dado que no se escribió nada. Ejecutar. Ok, ahí va. Leyó, no leyó nada. Ok, chévere. Vamos a ver a la base. Otra vez el select. Nada. Seguimos sin escribir. Pues vamos a ver a la carpeta. En la carpeta, en D, Data, aquí está este archivo errores.log. Y si se fijan, ya tiene datos porque tiene 109 kilobytes. Entonces lo vamos a abrir. Yo lo voy a abrir aquí en Notepad++. Y aquí está todo lo que hizo sys. Entonces seguramente por aquí hay algún error. Vamos a buscar. Ahí hay uno. Dice se perderán las filas. Esa es una advertencia. Vamos otro. Ajá. Vemos este otro. Dice nuevos destinos, transformaciones, flujos, recibir filas de error. Esta es otra advertencia. Tampoco nos sirve. Fíjense que aquí lo que está sucediendo le está lanzando varios errores. Llegamos al último y no dice. Veamos qué dice inmediatamente arriba. Inmediatamente arriba lo que está diciendo es definir, fíjese que está leyendo, escribir una tabla persona, dice validar. Parece que no puede escribir una tabla persona, porque incluso después de que intente escribir, libera la condición. Entonces aquí lo que puede ser pasando es que hay problemas de conversión, creo que con la fecha. Como la fecha nosotros la tenemos en un formato específico, probablemente necesite una conversión. Pero también nos está diciendo, está dando errores y no está escribiendo en ningún lado. Ok. Ya vimos que tenemos un problema por ahí y puede ser que sea conversión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar acá una salida hacia un archivo de texto que nos guarde los errores. Entonces para eso vamos a decirle en otros destinos que nos genere un destino de archivo plano que venga y se conecte desde la flecha roja. Entonces ahí nos dice, ok, ¿desde dónde querés que lo tome? Quiero que lo tome desde el componente anterior, que el componente anterior es escribir en la tabla persona y que está redirigiéndome el dato. Entonces ahí, si ustedes pueden observar, ya les dice, esta es una salida de error de escritura en SQL Server, que va a ir a un archivo plano. A este le vamos a poner de nombre, escribir error de tabla persona.
vamos a entrar. Él nos pregunta, ¿cómo se llama el archivo al cual te querés conectar? No es el archivo de personas que ya tenemos, tendríamos que crear uno nuevo. Vamos a ponerle a este. Mira, quiero un nuevo archivo que sea delimitado y delimitado por comas, así como lo estamos haciendo en este momento. Guardamos y ahora nos pregunta cómo se llama. Este digamos que es el archivo de error de persona. El nombre del archivo, como lo vamos a crear, lo vamos a poner en data y le vamos a poner error persona.log. Ok, ahí está. En las columnas él nos va a dar la información de los registros que se van a escribir y luego en avanzadas cuáles son los valores. Ok, entonces ¿qué va a hacer ese archivo? Guardarme todos los datos de los errores que están dando. En las asignaciones, como ya tenemos el archivo que se va a generar, el archivo de error de personas, entonces en las asignaciones solo es el mapeo. ¿Qué valor guarda en cada valor? Y además le agrega estos dos, el código de error y la columna que da error. Entonces eso es bien importante porque ahí sabemos, este registro entero falló, pero el código de error que me dio es este y el nombre del error que me dio es este. Para cada fila. Entonces si tenemos 50 tipos de errores, aquí los vamos a ver. ¿Estamos? Ok. Vamos a ejecutar nuevamente. Aquí ya falló, fíjense. Y creo que falló por la conexión. Podemos ver aquí el progreso. Y aquí dice, cabal, no pudo abrir la conexión. Vamos a ver, base de datos destino. Pierde la contraseña por alguna razón, ¿no? Ok, otra vez. Ahí está. Entonces, si se fijan acá, todos llegaron hacia esa fila. Todos los valores. Entonces ahora, como ya escribimos los errores que nos está dando, vamos a ir a buscar a la carpeta y ahí se va a crear este de acá. Error persona.log. Veamos. Parece que no tiene nada, ¿no? No escribió nada. Veamos por qué no escribió nada. Vamos a ponerle aquí un visor. Habilitar visor de datos. Y aquí vamos a ponerle otro. Estas cosas suelen pasar cuando se está haciendo este trabajito. Va, ahí tenemos el visor. Son dos pausas. Ejecutamos. Nada. Aquí parece que ni siquiera se detiene aquí a ver datos. Es como que no está leyendo nada del archivo persona. A ver. Otra vez. Vamos a hacer algo. Vamos ahorita solo para pruebas. Vamos a decirle aquí a todos, le ponga que dé error. Todos estos. Solo para que veamos dónde está el problema.
Ok, listo. Ejecutar. Ahorita va a fallar, pues, sí, ahí está. Entonces falla desde la lectura. No está leyendo ningún dato. Y aquí está el error. Ok. Vamos a ver, dice error al leer personas. Y aquí les está diciendo explícitamente la conversión de datos de la columna fecha de nacimiento. Esa está dando problema. Entonces lo mejor, aquí tenemos dos opciones: o cambiamos el formato de la fecha en el archivo, o le decimos que lo lea como texto y después lo convertimos. Hay varias formas de verlo. ¿Cómo? Va, entonces lo que vamos a hacer ahorita para hacerlo más rápido es que vamos a abrir el archivito de texto otra vez, el persona CSV, lo vamos a abrir, ábralo en el Notepad y vamos a cambiarle las fechas. En lugar de que sea en este formato ISO, le vamos a poner 01 pleca 01 2000. Lo vamos a poner en este formato. Normalmente esta no es la mejor forma, pero lo vamos a hacer así por efectos prácticos. Ok, entonces ahí estamos usando ya otro formato de fechas. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de crear ETLs, muchas veces hemos conversado de que debe haber una preparación de datos? Entonces casi siempre cuando empezamos a crear estas ETLs, nos topamos con situaciones como esta, que no podemos leer un dato por el formato, o no lo podemos leer porque está incompleto. Entonces hay que hacer una preparación antes de leerlo. O hay que programar un poco para leerlo. Aquí, como les decía, hay varias maneras. Leer el dato como texto y después convertirlo a fecha, que ese es un poco de código, nada del otro mundo. ¿Estamos ya? Ok, lo vamos a cerrar para que lo podamos leer. Vamos a cerrar todo. Listo. Y ahora vamos a dejarlo siempre que falle para que veamos que esté procesando bien. Y luego vamos a escribir. Vamos a ejecutar. Creo que perdió la conexión aquí a SQL Server. Seguro va a fallar ese componente. No, ahí va. Hoy sí lo leyó. Hoy sí pudo convertirlo a fecha. Se lo pasó acá, lo escribió y ya estamos. Entonces, ¿qué pueden ver acá? Que leyó 10 filas, pero no pasó ninguna hacia el componente de error. Eso significa que pudo escribir. ¿Ya? Vamos a configurarlo ahora para que escriba en este archivo.
Si volvemos a procesar, como es llave primaria el persona ID, nos va a fallar y nos va a decir, mira, ese ID ya existe. Entonces vamos a configurarlo para que en las salidas de error, todos estos señores diga redirigir. Y este de acá diga también redirigir. Ahí está. Ejecutar. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí leyó las 10 filas, se los mandó al componente y cuando él trató de escribir, no pudo y me lo mandó a este componente donde se está escribiendo en un archivo los errores que está dando. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver por la cantidad de filas que pasaron. Entonces todas las que leyó, todas fallaron. Ya sabemos por qué fallaron, pero vamos a ir a ver el archivo. El error personas. Si se fijan, hoy sí ya tiene datos. Entonces lo vamos a abrir. Y aquí les dice. Este es el registro, hasta aquí donde dice San Salvador. Y luego este es el código de error. Normalmente el nombre del error no lo da, sino que lo que hace sí es que les da un código. Y con ese código van y buscan qué significa. Si ven, todas las filas tienen el mismo código. Vamos a buscar este código, vamos a irnos aquí a Google, le vamos a decir Integration Services, Error Code, y vamos a pegar el código de error. Vamos a ver, veamos la primera, hubiera sido mejor esta. Vale, vamos a ver. Busquemos el código de error que nosotros teníamos. ¿Era este? Ahí está. Solo que aquí no nos da mayor información, ¿no? Aunque aquí el mensaje dice ADO, porque nuestra conexión es ADO. Dice error update row. O sea, eso significa no pudo actualizar la fila. Busquemos en otro lugar. Normalmente Microsoft no es tan descriptivo en sus errores. Vamos por aquí. Aquí no existe. Vamos hacia aquí. Nosotros ya sabemos qué es, pero normalmente hay que ir a buscar qué significa. Nada, tampoco está aquí. Bueno, normalmente se busca el código de error, pero nosotros ya sabemos qué significa. Si nosotros cambiamos estos IDs, al final sí nos va a dejar escribir. ¿Estamos? Y podemos ir a hacer un select ahora y ahí están los datos.
Ok, señores, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Nuevamente, lo que hemos hecho acá es lo mismo de siempre, de leer un archivo de texto, escribir en una tabla, pero agregándole que a la escritura, digamos, se quedó pensando. Aquí está pensando todavía. Ahí está, se quedó ocupado. Ahí está. Agregándole que a la escritura la salida de error redirija la fila. Eso significa que cuando este falle, me mande a través de la línea roja. Luego acá, a este le dijimos que es un destino de archivo plano. Este de acá, un destino de archivo plano. Le conectamos la salida de error, con eso él ya sabe qué atributos vienen de este componente. Le dijimos que creamos una nueva conexión, que es el archivo de error de personas, y luego le asignamos qué atributos son los que va a escribir ahí, y le agregamos estos dos, que es el código de error y la columna de error. ¿Ya? Listo. Eso mismo quiero que hagan ustedes con la tabla terminal. Creen un archivo de texto con datos, traten de subirla a la tabla terminal y redirijan para que se escriban los errores en ese archivo de texto. Otra cosa que hicimos fue que dentro del paquete le dijimos que guardara un registro. Al guardar un registro habilitamos el paquete entero y le dijimos que agregara registros en archivos de texto. Luego entramos a configurarlo y le dijimos, ok, una nueva conexión para que cree ese archivo que se llama errores.log. Eso ustedes lo van a ver acá dentro de la carpeta errores.log, que cada vez se va haciendo más grande. De hecho, cada vez que ustedes lo ejecutan, todo lo que hace sys lo va registrando en ese archivo de texto. Eso sirve cuando ustedes están ya frente a un equipo en producción y se van generando mensajes. Entonces, normalmente cuando inicia el día, hay una persona que se dedica solo a estar viendo esos archivos y determinando si no generó errores la ETL el día anterior. Eso es un trabajo que se hace de facto y se hace para garantizar que los datos están correctos dentro de un data warehouse. Entonces hay alguien que ve todo esto como si fuera Matrix y ahí va revisando mensaje por mensaje, detectando posibles errores. La forma más rápida es que ustedes vengan aquí y digan, quiero ver si hay errores. ¿Ok? Entonces buscan error y van leyendo todos los errores que se van presentando. ¿Ok? Listo. Entonces hagamos ahora otro paquete para la tabla terminal. La tabla terminal, solo para que recordemos, tiene esos atributos. Entonces es un archivo CSV con 4 campos.